Hola a todos, bienvenidos a la temporada de spoilers de Arkham Horror, el juego de cartas Arkham Horror LCG, este nuevo capítulo 2. Sí, capítulo 2. Capítulo 2, hay ganillas, creo que saldrá en marzo, más o menos, por ahí, aquí en España, y hay ganillas de empezar este nuevo Siempre. capítulo, reiniciar desde cero, y vamos a ver qué tal. Así que hoy tenemos la suerte de presentaros no una, sino dos cartas nuevas que vamos a revelar aquí en especial y en primicia en nuestro querido canal de los discípulos de la mitad. Así que muchas gracias a Fantasy Flight Games Sí. Estados Unidos por habernos contado con nosotros para compartir estas nuevas cartas de Místico. Encima. De Es que Místico. a mí me gustan los místicos. Es una de las cometidos que tiene Arkham que me gusta bastante. Y ya las hemos visto, claro, las hemos Sí. visto. Y a mí ahora las comentamos, pero me parecen cartas muy ¿Vale? interesantes. Sí, Muy interesantes. se vienen tiempos interesantes en Arkham. Sí, sí. ¿Cuál quieres tú? ¿La primera o la segunda? Venga, la primera mismo. Da un Pues, poco igual. dale. La primera que tenemos es la máscara de Silenus, que dice que es la cara del vacío. Es una carta que nos va a costar 3. Es de nivel 1 porque veis que tiene solo un puntito. Y es un apoyo. Como habilidad viene un comodín, que eso siempre viene muy bien porque lo podemos usar como cualquier habilidad. Sí, para mejorar nuestras pruebas. Bueno, sí, mejorar Sí. nuestra prueba, la probabilidad. Es un objeto, es una máscara, es una reliquia y además está maldita. Eso siempre mola. Sí. Tiene 3 cargas para su uso y tiene una reacción que dice que cuando vayas a revelar un token de caos puedes gastar una de las cargas que hay sobre esta carta y revelar un token adicional. Luego elegirías uno de ellos, que sería el que resolverías, y el otro lo ignorarías. Y si resuelves un token con un símbolo, además tendrías que hacerte una de horror porque lo pasas muy mal. Y como espacio que nos ocupa, tenemos que decir que viene un símbolo nuevo porque estábamos acostumbrados a estos símbolos que son de accesorio, arcano, de manos, de cuerpo. Pues nos viene uno que tiene forma de sombrero que será de cabeza porque al final es una máscara. No lo consideran cuerpo, sino que nos sacan uno especial. Sí, no sabemos si estos nuevos espacios se añadirán a los que había, no si van a sustituir alguno de los que había por otro, pero bueno, ahí está, como Ahí curiosidad. está. Y la carta, a ver, esto es muy interesante. Si es verdad que nosotros, con la suerte que tenemos, si saco un token que me viene muy mal y lo utilizo, me va a salir otro que me viene peor. Esto es así. Pues, Pero, hombre, vale, son 3 cargas, son 3 usos, pueden ser 3 momentos muy críticos de la partida que sí, puedas salvar. eso Bueno, es. muy potente, la Yo verdad. creo que viene bien cuando estás ya a todo o nada, además. Sí, Que es, o ostras. un momento muy decisivo de tenemos que conseguir esto Sí. o tal, puede estar bastante, no sé, yo la veo con bastante posibilidades. Habrá que ver la misma carta de niveles superiores, a ver cómo Claro. si la mejoras y demás. Sí. Muy interesante esto de poder sacar 2 tokens de la bolsita y elegir cuál para, bueno, determinados momentos de la partida, pues está bien. Y luego, no sé si habrá, pero buscar una carta que te recargue cartas. ¡Suscríbete! Sí, claro, sí Entonces, que las hay. Claro, yo entonces haces también. ahí el combo y bim, y entonces puede ser un festival. Sí, ¿Vale? las hay. Pero imagino que no será fácil porque estarías todo el rato. Estaría bien. Ya, pero no. Es Arkham, no nos engañemos. Cada uno se hace su mazo como quiere. Pero... No, sí, no. Otra cosa es que vaya a haber muchas de esas. Venga, vamos con la siguiente, que también es de místico, que es Lucky Charm, que es algo así como sería el amuleto de la suerte o colgante de la suerte, no sabemos cómo lo traducirán, pero algo así será, ¿vale? Coste 2, también es un apoyo y nos da un punto de voluntad para nuestras pruebas de habilidad. Es un objeto, es suerte, entiendo, ¿no? Sí. No, suerte no. Bendecido. Amuleto, charm. Sí, amuleto y bendecido. Y bendecido. Igual, tiene 4 cargas, ¿vale? Y tiene, este rayito es capacidad de libre activación, ¿vale? Digamos que la puedes activar un poquito cuando quieras. Sí, No es... sabéis que hay varios momentos donde Eso puedes hacer esto. ¿Vale? Tiene varios momentos, pero bueno, más o menos cuando quieras, ¿vale? Tienes tus momentos, pero sí que es bastante versátil en ese sentido. Vamos allá con lo que nos ofrece. Dice, gasta una carga y agota el amuleto de la suerte. Y ahora mueve una de daño o de horror desde una carta que esté en tu localización a una carta que tú controles. Pero esa carta nos dice que tiene que tener salud o tiene que tener cordura, porque si no,
no se la puedes poner a una que no tiene estas habilidades. Eso es. El amuleto de la suerte no aguanta salud, ¿vale? No tiene vida, pero sí que te aguanta 2 de horror. Y como espacio, pues espacio de... ¿cómo se llama? Accesorio. De accesorio. Vale. Igual, esta está muy interesante porque no es que, o sea, te permite curarte a ti mismo porque tú estás en tu propio espacio. Sí. Pero es que si estás con alguien, puedes quitarle o de sus aliados o de Claro. demás y tal. Entonces, está lo veo muy potente también porque sobre todo para fomentar el trabajo en equipo. Sí, porque además a lo mejor le has ido metiendo horror o daño a una carta que tú has pensado que no te hacía falta y luego has dicho, ostras, ahora mismo esta me puede salvar la partida. Sí, es perfecto. Y sin embargo he conseguido esta otra que me da un poco igual, Sí. por lo menos que me sirva para meterle el horror o el Sí, daño. o si alguno de tus investigadores compañeros tiene una carta de estas igual y te no, vete para acá y te quita un poquito para que te aguante más y tal. Muy chula, la verdad, muy chula. La veo igual bastante potente y bastante versátil y que te puede salvar las papeletas en bastantes momentos de estos críticos de... Y la verdad es que las dos cartas Sí. están muy bien, son muy interesantes y deseando, ¿eh? Sí, hay ganitas de que llegue esa nueva mini campaña de 3 episodios y empezar y probarlo a ver qué tal. Por nuestra parte, nada más, no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas